Seguimos en Vamos las Chicas y ahora sí ya estamos en comunicación con Antonella Menem, que nos está escuchando desde Córdoba. Estamos haciendo esta conexión, así que muchísimas gracias, Anto. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver si ahí te veo. Ahí te veo. Hace rato que no charlábamos, que no conversábamos, pero justamente ayer te escribí porque obviamente es noticia la suspensión de la serie. En el medio sé que todavía seguís con los temas de lo de la herencia y me parecía bueno que pudiéramos hacer una nota y que nos pases en limpio toda esta información que está circulando, bueno, qué es verdad, qué es mentira y en qué instancia están cada una de estas cuestiones. Así que bueno, lindo verte, lindo charlar un ratito y que nos puedas contar. Primero te pregunto cómo estás vos, cómo están tus hijos. Mis hijos bien, grandes, enormes, 18 el mayor, 14 la del medio y la más chiquita, 10 años, la más chica. Sí. Bien, ellos bien, gracias a Dios, sí. Bueno. Hace poco hubo un susto con la del medio que estuvo al borde de la muerte, pero está bien ahora, gracias a Dios. Bueno. Sí. Bien. Pero yo bien, ahí. ¿Y ya estás instalada en Córdoba? Hace tiempo, ya hace unos cuantos meses te mudaste. Sí, hace 1 año y medio porque recuperé mi casa, que me habían estafado hace 11 años atrás. Me acuerdo. Esta casa la había comprado con la sucesión de mi papá y bueno, me costó 11 años recuperarla, tuve que venir yo y abrirla cuando me dijeron los vecinos que estaba vacía, porque bueno, la fiscalía y todo estaban cómplices con los que me habían estafado, así que por eso tardé tanto en recuperarla. Pero gracias a Dios todo bien y por fin recuperé mi techo. Qué bueno saber eso, Anto. Y ahora sí te pregunto, empecemos por la serie. Vos, digamos, cuando tomaste conocimiento, porque era algo público, digamos, se iba sabiendo, empezó a haber imágenes de Sbaraglia caracterizado como tu abuelo, empezaban a circular no solamente la información, sino detalles del rodaje. ¿En algún momento alguien se comunicó con vos para poder tramitar el tema de los derechos? A mí te hago este paréntesis para que ahora me puedas contar. A mí lo que me llama la atención es que una productora se ponga a preproducir, a contratar actores de primera línea, a llevar adelante un rodaje que fue costosísimo porque se hizo acá en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires y en La Rioja, sin tener el ok de la familia. Tal cual. Bueno, yo me enteré más o menos hace 3 años de esto, de que se estaba por hacer la serie, y automáticamente con mi abogado, tratamos de comunicarnos con la productora. En 2 oportunidades tuvimos como una mediación y nunca nos entregaron documentación ni nada y ellos decían que tenían todo en regla, pero jamás nos presentaron nada. Así que me parece correcto que el juez haya frenado absolutamente todo, más que nada para saber quién fue el que firmó, ¿no? Quién fue el que firmó, quién autorizó, porque como bien decís, somos 4, ¿no? Los que tenemos que autorizar esa serie. Ni bien yo estoy reclamando 2 derechos de imagen, porque en este caso está la imagen de mi papá, que tampoco se me pide autorización, y X motivos, si mi abuelo firmó estando en vida la imagen de mi papá, él como padre tampoco podía, porque yo sí fui heredera universal cuando me dieron el apellido. Es verdad. Esto quiere decir que soy la única persona que puede autorizar la imagen de Carlitos Menem Jr. Y en el caso de lo de mi abuelo, no, bueno, somos 4 los que tenemos que autorizar, pero a ninguno se nos preguntó si accedíamos a que se hiciera esa serie o no. Ahora, esta torpeza, porque evidentemente fue algo muy torpe lo que han hecho si es que no contaban con la firma de cada uno, porque te la jugaste a hacer todo el rodaje, a hacer todo el gasto y después quedarte con la serie guardada en tu casa, como está pasando ahora, que no la pueden estrenar. ¿Vos interpusiste esta medida judicial? ¿Fue Carlitos Nahir? Digamos, ¿los abogados de quién son los que terminan interponiendo este pedido ante la justicia para que no se estrene? Yo lo presenté también en la justicia, pero bueno, creo que el que lo logró fue el abogado de Carlitos Nahir, de mi tío. Él fue el que logró que el juez obviamente diera la orden esta. ¿Y ahora la productora o alguien se comunicó con vos como para poder arreglar? No, para nada. Tiene que ir ahora directamente, tiene que hablar con el juez, no con nosotros. Tienen que ir, presentar toda la documentación, el juez tiene que ver absolutamente todo, de quién firmó, quién autorizó, qué es lo que arreglaron, si se pagó, si se le pagó a mi abuelo o a otra persona que se estaba haciendo cargo en ese momento, pero todo depende del juez ahora. Pero bueno, hasta que no se sepa bien qué fue lo que pasó, no se puede hacer nada. ¿Vos te estás hablando con Carlitos Nahir? O sea, ¿están en diálogo, están en comunicación? La última vez que lo vi fue en el cumpleaños de él, el 2024 creo que fue, si mal no recuerdo, o 2023, no me acuerdo. Sí, 1 año y medio, creo que cuando me vine acá, 1 año y medio.
Y no lo vi más, no lo vi más porque como cuando yo me vine para acá, para Córdoba, es como que corté yo contacto porque me agarró, viste, estoy con depresión, ansiedad, que lo hablé en varios medios, y me agarró como mucho miedo al abandono, ¿no? Yo en su momento, cuando era más chica, tenía un vínculo muy lindo con él y él se alejó de mí y me empezó a agarrar ese miedo de que me vuelva, viste, a abandonar y a dejar de lado, y fue mucha la emoción de volver a encontrarme con él y pasar buenos momentos ahora de grande, pero es como que me agarró terror de vuelta que, nada, se separe de mí por todo esto otra vez. Entonces es como que yo me alejé para no volver a que me pase lo mismo. No digo que él lo vaya a hacer, ¿no? Pero es algo mío que yo tengo que sanar. Que trabajar. Ahora, te hago un paréntesis, digo, quizá estas cosas, estas intermitencias en el vínculo con él, pienso yo que quizá también tenga que ver con estas cuestiones de salud que él ha tenido, ¿no? Que por ahí no le han permitido tener vínculos estables o él ser estable. Entonces, si él no estaba estabilizado, por ahí no era que te lo estaba haciendo a vos, sino que él no estaba pudiendo ni con su vida. Recordemos que tuvo periodos muy complicados. Sí, tuvo periodos complicados, pero bueno, siempre Carlito fue un chico muy bueno y lamentablemente estaba con unas personas en las cuales no le permitían hacer mucho ni mucho menos. Tampoco tengo que estar hablando de la vida de él la pasó muy mal. Por él eso. estuvo 17 años alejado de mí por tener que ir haciendo lo que otras personas le decían, ¿no? Pero bueno, el trato con él en su momento, cuando yo era más chica, fue que no se podía hablar conmigo si no perdía el estar con su papá. Muy feo. Así que yo en ese momento también me tuve que alejar de él. Y por eso nunca más, hasta después de 17 años, de que bueno, él se separó de una persona que no puedo mencionar, nos pudimos volver a ver. Antonella, claro. María Lembrowes te saluda. Hola. ¿Cuál es la perspectiva en relación a la serie? O sea, ¿ustedes tienen intención de que esto se lleve adelante, pero con los permisos y, digamos, con los frutos económicos que esto implicaría? ¿O tienen la intención de directamente bajarla y que no salga? ¿Cuál es la intención de ustedes como herederos? Mira, a mí no me molestaría que salga la serie, pero obviamente que se respeten los derechos de cada uno y, como decís vos, no que tengan que dar hablar primero con cada uno de nosotros y que se respete lo que se le tiene que dar a cada uno, ¿no? Porque estamos hablando de una empresa internacional que obviamente en este caso, por ejemplo, a nosotros no nos pidieron autorización, pero guardan ellos, por otra parte, cierta cantidad de plata para estos episodios, ¿no? Si aparece alguien a querer hacerle juicio y todo. Pero bueno, yo creo que no se encontraban con semejante magnitud de que aparezcan 3 herederos más en los cuales tienen que autorizar. Es que realmente es una torpeza lo que han hecho. Por eso arranqué, digamos, diciendo esto de sabiendo que hay herederos y que vos vas a sacar un usufructo económico de una historia para pasarlo al llano y para que se entienda. Digo, cuando hacen la biopic o la serie de Luis Miguel, por supuesto que tenían que haber firmado con Luis Miguel, porque nadie se va a mandar a filmar la serie de Luis Miguel, usufructuar con sus temas, usufructuar con su imagen, usufructuar con su historia y que el muchacho no recibiera un peso. Tal vez es una estrategia, Mer. Tal vez pienso, Antonella, compartiéndolo con vos, tal vez la productora fue una estrategia de decir, bueno, la hacemos, porque como vos decís, la productora claramente que sabía que había otros herederos y se guarda, digamos, esa porción económica para repartir. Pero digo, sobre la serie hecha, tal vez es una estrategia, porque tal vez es mucho más simple con un producto terminado decir, bueno, el producto está terminado, tenés la posibilidad de ganar digamos, montaña de dinero, por decirlo de alguna manera. Es más fácil que ponerse a sentarse a ver si ustedes le ceden los derechos. Digo, tal vez fue una estrategia. Sí, una estrategia que por ahí te metes la serie. Creo que ellos pensaron de que la serie iba a salir, de ahí obviamente iban a generar montos millonarios, pero creo que nunca se pensaron que la serie se iba a frenar. O sea, un mes antes de que la iban a estrenar. En mi caso, por ejemplo, el documental que hicieron de mi papá, de Carlitos Menem Jr., que jamás me pidieron autorización y ahora voy a iniciar el juicio y todo, que ya los demandé. Lo mismo con la serie de Coppola que interpreta a mi papá, pero con respecto a la de HBO, que es el documental de mi papá, a mí nunca me pidieron autorización y están hablando directamente de mi papá, o sea, el título con el nombre de mi papá, y a mí nunca se me pidió autorización, ¿se entiende? Entonces es exactamente lo mismo, nada más que, por ejemplo, ahora los de HBO, como es internacional, siempre es un poco más complicado, ¿no?
desde acá. Pero bueno, lleva tiempo y yo creo que en algún momento estas empresas van a tener que querer arreglar con nosotros porque si no pierden ellos. Anto, Aparte es una pena porque realmente a ver esta serie están actorazos. claro. No tengo nada contra los actores porque son espectaculares, tanto como Leo Baraglia, Abu Sullivan, que interpreta a mi papá, que yo siempre digo y he hablado con él, es muy parecido a mi papá, muy sí. parecido a mi papá. Me impresiona realmente y sinceramente yo creo que estaría bueno que pasen la serie, pero obviamente tienen que hablar con nosotros y llegar a un acuerdo con nosotros. Pero por supuesto, de hecho, mira, creo que hay un nombre que está sobrevolando, que me parece que es como el que está en toda esta instancia, porque vos hablaste también del documental y esta persona que ahora yo te voy a mencionar aparece en el documental. Quizá también sea la persona que haya cedido los derechos para poder hacer este rodaje de la serie y que evidentemente tampoco fuiste consultada, y es Zulemita Menem. Porque digo, ella aparece en el documental de tu papá, evidentemente dieron el visto bueno a tal punto que ella aparece y da su testimonio y cuenta por momentos cómo vivió ella como hermana la tragedia de tu padre, pero vos sos como omitida en toda esta historia. Tal cual, mirá, en este caso a mí me llamó Facu Pastor, ¿no? Para hacerlo de este documental. Sí, porque él también Yo firmé aparece. el derecho de mi imagen ahí, me llamaron, firmé, pero el derecho de mi imagen, y después supuestamente era que iban a pasar lo que yo hablaba, iban a hablar de la muerte de mi papá. Después me entero que no, que ahí iban a hacer un documental gigante en lo cual iban a pasarlo por Discovery, HBO y un montón de plataformas, y yo no estaba ni enterada. Y aparte lo interpretaron a mi papá, se hablaron de un montón de cosas que ni yo sabía, que me afectaron, como hija me afectaron porque yo lo vi desde que empezó hasta que creo que son 4 capítulos. Me lloré todo porque sinceramente había cosas que yo no sabía y capaz que hubiera preferido no saber. Me afectó muchísimo. Entonces esas cosas, nada, joden, por eso es que tendrían que haberme pedido permiso, principalmente y decirme, che, ¿te parece si pasamos tal cosa? ¿Cuáles fueron esas cuestiones que te sensibilizaron especialmente? Bueno, está en la parte que lo tratan de revivir a mi papá, que dicen que entra en paro cardíaco 4 veces, por ejemplo, que el que lo interpreta es Santiago Raga, que también lo conozco. También parecido a mi papá. Después, bueno, cuando muestran que toda la gente está afuera, que me llamó mucho la atención, que yo no había visto eso, que muchísima gente se puede despedir de mi papá, pero había personas que estaban viva Perón en el medio del cementerio, cosa que eso me cayó como el tuje, te voy a ser así, sincera, sin filtro, porque es como que me cayó de mala manera por el simple hecho, no puedes estar yendo ahí a aplaudirme por un partido político cuando estás en el medio del cementerio y estar enterrando a una persona. Sí, tenés razón. Y así varias cosas. Antonella. Mi abuelo, por ejemplo. Sí, no, termina la idea que decías, por ejemplo. No, que por ejemplo también no sabía que cuando mi abuelo se estaba despidiendo se pone el helicóptero y hacer el ave de Victoria fue como que eso no me gustó, no siendo mi abuelo. Mira, como que fue un bombazo, ¿no? O sea, no me gustó esa parte. Pero bueno, yo mi abuelo lo amo, no deja de ser mi abuelo y yo perdoné por la muerte de mi papá. Antonella, Nayara Vecchio te saluda. Yo te quería preguntar, ¿qué respuesta te da la justicia a vos? Porque vos haces esta medida y la productora, ¿cómo responde? ¿Ellos pueden pagar económicamente? ¿La serie crees que va a poder salir al aire a verla? No depende de mí, depende del juez. O sea, directamente ahora tienen que ir a hablar con el juez y tienen que hacer una mediación, tanto con nosotros y con el juez, y el juez dictamina qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Él va a decidir después de ver toda la documentación. ¿En tu caso es una cuestión de dinero o te gustaría verla para ver cuál es el contenido y cómo presentan la historia? Antes de firmar. Ambas cosas, no te voy a mentir. A mí siempre me dijeron que yo iba por la plata, que soy interesada y todo. Ahora, bueno, que digan lo que quieran. Sinceramente, hoy en día han dicho tantas cosas de mí que hoy en día no me interesa. Pero obviamente, tanto como mis derechos, que siempre fue lo que busco. a ver, la perdimos. Ahí quizás vuelve. Bueno, ahí Lo que me corresponde.
Claro, sí, que te corresponde lo económico. Recién justo se cortó la comunicación, pero es algo que vos defendés también tu derecho económico de la serie. Y además, ¿sabés qué siento? Obviamente, Que por qué permanentemente Antonella no la consideran en las decisiones. O sea, me parece que hay algo que más allá del reclamo económico, en el cual por supuesto que te asiste ese derecho de ser partícipe de las ganancias que todo esto genere, porque si a cualquiera de nosotros nos vinieran a decir de hacer una serie o sobre nosotros mismos o sobre algún familiar y nos van a pagar, por supuesto que a todos nos corresponde, claro. Pero además hay algo que es más simbólico y que es más profundo, que es ser omitida al momento de tomar decisiones. Yo no sé si siempre la relación porque es tu tía, digo, con Zulemita, siempre fue igual o si en algún momento hubo un quiebre o por qué es tan irreconciliable esta cuestión. No, nunca me aceptaron, jamás me aceptaron. Hasta el día de hoy, bueno, la que sería mi abuela, que yo no tengo nada contra ella, yo ya la perdoné hace muchísimos años, por eso a veces no me gusta tampoco hablarlo, pero hasta hace creo que 1 año y medio también, cuando apenas llegué acá a Córdoba, ella salió a decir en los medios de que supuestamente los ADN que se hicieron en su momento cuando yo tenía 7 años se habían truchado, o sea, como que dijo que... sigue insistiendo con lo mismo. Entonces no truchó el ADN. O sea, yo para ella siempre voy a ser o hija de mi abuelo, o hija de mi tío, o de algún familiar Menem. Y sí, porque por parecido no te pueden decir que no sos Menem. Yo soy hija de cualquiera. Sí, pero lo que a ella le duele es que no le digan que es hija del padre cuando aparte es el vivo retrato, claro. Yo soy igual a Carlitos y a ver, es así. Y aparte de lo que dicen ellos, que por ejemplo, mis primas, que serían las hijas de Mir Yoma, son muy parecidas a mí también. Como también hay un montón de primas Menem y también Yoma que son muy parecidas a mí. Todos parecidos, ¿por qué crees que no te aceptan? Claro. ¿Cómo? ¿Por qué crees que ellos no te aceptan? Tanto Zulema, Zulemita, Menem, ¿por qué crees que nunca te aceptaron? Porque, como vos decís, también está en tu imagen, es evidencia que sos parecida a tu papá. Sí. No, yo la verdad que nunca voy a saber. Yo creo que siempre fue por la parte, digamos, que les molestó en su momento tener que dar los bienes que eran de mi papá. Por la herencia. Porque a mí me hicieron, en la sucesión, a mí me hicieron... Por el dinero. Desastre. Me la hicieron pasar súper mal, no la pasé para nada bien, y no solo se metían con mi mamá, ¿no? Porque mi mamá era la que se hacía responsable en ese momento, jamás se dieron cuenta, nunca, del dolor que le estaban transmitiendo a una criatura en ese momento de 7 años. Porque no era ponerle que tuvieran bronca con mi mamá, pero no se daban cuenta que había una nena de 7 años recién cumplidos que había perdido a su papá, que la seguían los medios, que no la dejaban en paz, que se tenía que mudar para todos lados. O sea, nunca se pusieron a pensar en esa criatura. O sea, desde un principio nunca les importé, porque si tenés 2 dedos de frente, tranquilamente decís, bueno, che, a ver, lo arreglamos por privado, no le hagamos pelota a esta criatura. Pero tampoco, hasta en privado me hicieron pelota. Y yo era una nena. Mi mamá sufrió muchísimo, pero yo que era una nena tan chiquita de hoy en día, todos esos traumas que me generaron, los tengo hoy en día y por eso hoy en día estoy así. Por guardar tantas cosas en dolorosas, ¿no? El rechazo, el maltrato. Perdón, vos arrancaste la nota hablando de que tenías trastorno de ansiedad, ataque de pánico y miedo al abandono. Esas fueron tus palabras con las que arrancaste la nota. La depresión, y la depresión. Mucha depresión. Entonces, sumado todo eso, que estos son los síntomas que hoy tenés, pero que no salieron de la noche a la mañana, que probablemente sean fruto de todos estos vínculos intrafamiliares que tanto te hicieron doler. Tal cual. Mirá, una de las cosas que yo me di cuenta, yo fui una persona que siempre estuve en pareja. O sea, me separaba de los papás de mis hijos y yo no podía estar sola, y capaz que a los 3 meses estaba en pareja de vuelta. ¿Por qué? Porque siempre busqué en mis parejas la imagen paterna. Que eso me di cuenta de grande, no es que me di cuenta un día para el otro. O sea, siempre buscaba el cariño ese que necesitaba de otra persona, o ponerle amistades que terminaban clavando un puñal, y siempre me aferré mucho a muchas personas para tratar de tener el cariño ese que me faltó, y no me daba cuenta que al final la que se estaba lastimando era yo misma, porque no me quería. O sea, no me quería, porque yo dependía de que alguien me dijera te quiero, y capaz, che, ¿por qué no me decís te quiero? ¿No? Como mucho nos ha pasado. Antonella. Y en realidad, si uno no se ama a uno mismo, no va a ningún lado.
Antonella, hace un rato dijiste que lo habías podido perdonar a tu abuelo por la muerte de tu papá. ¿Cómo fue la relación en los últimos años con tu abuelo? ¿Tenías relación? ¿Pudiste hablar? ¿Pudiste perdonar en vida de tu abuelo? ¿O esto quedó, viste que a veces la muerte redime? Contanos esos últimos años. Mira, cuando era chiquito, obviamente, y con todas las cosas que se decía, no te voy a mentir que sí, no quería verlo a mi abuelo ni nada. Pero después con el tiempo lo quise ver, lo veía en persona, ¿no? Obviamente, a escondidas, no más de media hora y siempre rodeado de gente. O estaba con sus custodios o estaba con el secretario. Nunca pude pasar un momento a solas con mi abuelo y no más de media hora. Las veces que lo pude ver fue cuando estuvo preso, después la mayoría fue en el Hotel Presidente y la última vez que lo vi fue en La Rioja en el 2009, fue la última vez que lo vi. ¿Y cómo era él con vos? ¿Cómo era él con divino. vos? ¿Amoroso? ¿Él era afectuoso? No, amoroso, siempre me agarraba la mano, me abrazaba cuando me veía, me decía que era igual a Carlitos. Es más, la última vez que yo lo vi en La Rioja, me dijo las cosas que hay que hacer para vernos, ¿viste? Claro. Porque nos costaba mucho, era imposible. Es más, la persona que mi abuelo le pidió ahí en La Rioja para que me ayudara a ir a verlo, a escondidas, fue echado automáticamente después de que se enteraron otras personas de que yo había ingresado. Que esa foto que están pasando ahí es la única foto que yo tengo con mi abuelo, Con tu abuelo. que fue ahí en el golf de La Rioja. Anto, y hoy por hoy, ¿cómo está, más allá del tema de la serie y todos estos pedidos que se hicieron a la justicia, cómo está también el tema de la sucesión de tu abuelo? Digamos, ¿eso se terminó, se cerró, todavía está en proceso? No, está en proceso y va a llevar un tiempito más porque está en plena investigación. Pudimos hacer que se cambie el administrador. Así que nada, hay que investigar, hay que excavar por todos lados porque no hay absolutamente nada. No Lo habíamos hablado. Lo habíamos hablado en algún momento, algo así. Voy a tirar una cifra irrisoria, pero como para que se entienda. Que en la cuenta del banco de tu abuelo había 250 pesos, una cosa así. Sí, que era lo único que tenía en vida, que lo tenemos que repartir entre 4. ¿Cuánto? 250 pesos eran, ¿no? Corregime. Eso es un chiste. Claro, o sea, supuestamente esa era la No sé sucesión. cómo estará el colectivo hoy en día allá en Buenos Aires, pero creo que No llegas a la sube, no llegas. Bueno, por eso, a partir de ahí, tus abogados, ¿qué están haciendo? Están intentando seguir la ruta de donde se puede haber, digamos, refugiado el patrimonio de tu abuelo y que por eso no está a la vista, no lo están encontrando con cosas a su nombre. Exactamente, sí, porque es el mismo manejo que se hizo en la sucesión de mi papá. Yo a los 7 se me dio el apellido, que los 2 ADN dieron que era hija de Carlitos. Mi abuelo se presentó ante la justicia y dijo que yo era su nieto. O sea, él siendo presidente después se presentó y dijo, ella es mi nieta. Y desde ahí hasta recién a los 16 años se me otorgó el apellido, para que te des una idea. Claro. Durante todos esos años que yo no tuve el apellido, se fueron vendiendo las cosas que eran de mi papá, varias cosas de mi papá, y bueno, un montón de cosas más que pasaron que ya está, ya no se puede hacer mucho. Y ahora con lo de tu abuelo. Sí, y ahora con lo de tu abuelo, por eso pasó exactamente lo mismo. todavía no percibiste nada, digamos, de lo que tiene que ver con esa sucesión. No, si no hay nada tampoco. ¿Y es real, tampoco, Antonella, es real que sobre la sucesión de tu papá vos no recibiste lo que era para vos? ¿Qué fue lo que recibiste? ¿No era lo correcto? Bueno, en el transcurso de esos años que pasaron sin yo tener el apellido, se acumularon deudas, o sea, nunca se hicieron cargo ellos de pagar, digamos, cuando les pertenecía, porque eran los apoderados en ese momento, antes de que yo tuviera el apellido, no se hicieron cargo de pagar, digamos, las cosas que tenían que pagar, ¿no? Tanto de los vehículos, del departamento y todo. ¿Y lo pagaste pasaron vos? 12 años, o 13... se acumularon deudas tanto en los departamentos, en los vehículos y todo eso, y cuando recibí el apellido yo me tuve que hacer responsable de todas esas deudas. Y encima eran, por ejemplo, y te las menciono, era una Pathfinder, que era la última camioneta que tuvo mi papá, que tenía una deuda de 40.000 pesos, y estoy hablando hace 20 años atrás. Que eran 40.000 dólares. Lo que era en ese momento, 20 lucas, era muchísimo, estaba rota. Una Traffic también con 40.000 pesos de deuda, de matrícula, de todas las cosas, rota.
un avión Cessna también que estaba roto y que encima nos pedían que la sacáramos porque estaba por cerrar el hangar, que tenía una deuda millonaria, entonces no podíamos hacer nada. Que yo no recibí los bienes ahí porque yo era menor todavía. Recién yo a los 21 heredé, porque a los 21 años era mayoría de edad, no a los 18. Claro. O sea, imagínense todo. Y mientras tanto, como yo era menor, mi mamá era la apoderada, mi mamá me emancipó a los 16 años, entonces yo me empecé a hacer cargo con ella, me metí en la sucesión y tuvimos que empezar por autorización de la jueza, autorización de la jueza, Sí. a ir vendiendo las cosas, ¿no? Obviamente se tasaban por 3 personas, ponerle autos, era por 3 concesionarias. El avión, teníamos que preguntar a gente que supiera de avión para venderla. Y esa plata de las cosas que se vendían iban al banco. Y esa plata, después de vender las cosas que se me dieron, Claro. lo cobré recién a los 21 años. No, toda una cosa burocrática y No, un súper quilombo, pues. complicada. No, tremendo. Anto, gracias por este tiempo que nos dedicaste aquí No, al por programa. favor. Me encantó que sea verte un ratito, poder charlar a la distancia y de alguna manera también transmitirte lo mucho que admiro tu entereza. Sé por todo lo que hemos charlado y también por lo que ha salido públicamente en los medios, todo lo que vos siempre, esta capacidad de resiliencia que tenés, ¿no? Frente a la adversidad y frente a tantos obstáculos que recibís por parte de tu propia familia y por parte de la justicia y sin embargo nunca bajar los brazos. Así que desde acá te mando un beso y un abrazo enorme. Gracias. Gracias, un beso gigante para todos y bendiciones, que tengan linda semana. Gracias, Santo. Igualmente. Besos y estamos en comunicación. Bueno, tremendo todo lo que ha contado. Muy triste, la verdad. Muy triste, uno muy triste. Se pone en el lugar de Antonella y necesita su reconocimiento, su identidad, más allá de lo económico. ¿Saben que Es siento que la reconocida. identidad es más que te den, por supuesto que te den el apellido que es lo que te corresponde. corresponde, pero una abuela que de alguna manera dice que vos no sos hija del hijo, sino que sos hija de su marido, porque en definitiva dijo que soy hija de mi abuelo o de mi tío. Entonces, es Muy como feo. que no tener no solamente el apellido que te reconocen como ante la ley, es el reconocimiento familiar. Un abrazo de tu Para, Zulema abuela. también la tenés que propio. entender, si le mintieron desde el vamos, si le mintieron tanto, Sí, pero también por- en relación a la muerte del hijo y todo, debe ser una mujer que desconfía de todo. No, bueno, pero Tiene claro, sentido también. recordemos que Antonella, digamos, crece con la muerte de Carlitos, donde no había verdades, era todo un misterio. O sea, lo que ha atravesado esa mujer, como decías vos, la entereza que ha atravesado esa mujer de la muerte del padre, no ser reconocida, no Sí. poder heredar deudas. Ahora tampoco siendo mayor reconocida, toda la depresión. Digo, wow, o sea, También todo a sí- una sola persona le Y pasó. sabes que siento que de alguna manera se toca con lo del caso Maradona, en el sentido donde por ahí hay un montón de intereses que también hacen que en definitiva, pues se lo hemos preguntado acá a Baudry, si todo esto que le hacían no era para que la gente termine bajando los brazos sino pidiendo justicia. Y quizás todos estos obstáculos y todo lo que ella ha tenido que pasar a lo largo de la vida, quizás es una forma como decir, bueno, no reclames más, por ejemplo, en este caso de la serie. Te canses. ¿Y para qué voy a reclamar si cada vez que pongo algo en la justicia son 500 años viste, como que es más lo que te va desgastando Pero hay que reclamar. eso que el reclamo en sí mismo. Y sin embargo, bueno, no baja los brazos. Obvio que tiene secuelas psicológicas, lo acaba de contar, y si una vida de abandono, de destrato, de no reconocimiento, y cómo no te va a impactar todo eso. Es una vida paralizada. Y sí. Así que bueno, tremendo, pero bueno, has quedado conmovida, Vicky. No, te a veo mí como me seria, genera sí. indignación. A mí me genera indignación. Porque ella tiene secuelas de un mal que le causaron y no tiene ninguna recompensa por eso, ningún resarcimiento. Es injusto. Su abuela todavía, de hecho, está en vida. No estará su abuelo, pero está su abuela. Ponele que lo de Zulemita capítulo aparte, digo. No, Zulemita capítulo aparte no, porque mira Fue que su tía, pero bueno. Qué diferente podría haber sido la historia si ella hubiese tenido a su tía y a su abuela presente, que de alguna manera también contándole las historias de su padre, digamos, su historia hubiera sido Incorporándola a la vida ese vacío, familiar, claro, claro. ese vacío. Hubiese sido llenado de alguna manera, ¿no? Porque nadie te devuelve a un padre que falleció, o sea, eso es imposible. Pero la tía y la abuela podrían haber hecho, y el abuelo, por supuesto. El abuelo, ¿no? Por supuesto. Que aparte dice que echaron a la persona la única vez que lo vio y al que permitió que lo viera lo echaron. Bueno, tremendo. Último momento con